7:41 de la mañana, les decía que nos metíamos ya hasta ahora en nuestra entrevista del día. Hoy recibimos en nuestros estudios a Juan Ramírez Said, que es desde junio de 2024 el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, cargo en el que sustituyó, ya ha estado por aquí desde ese momento varias veces, a Agustín Manrique de Lara. Señor Ramírez Said, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Ayer estaba leyendo, mientras preparaba la entrevista, y dice, el entorno de Juan Ramírez Said lo define como un empresario perspicaz, con habilidades personales innegables, inquieto por la naturaleza y con una lúcida visión para los negocios. ¿Usted se ve así? Bueno, parece que el que donde te informaste me quería mucho. Y además, bueno, me parece... intento ser una buena persona. Me gustaría que dentro de los legados, dentro de mi legado estuviera presente como primer punto, bueno, era un buen tío, ¿no? A partir Ujú. de ahí, sí es verdad, no puedo negar que por cuestiones genéticas, mi abuelo era palestino, pues lo de los negocios, lo de las empresas y la actividad económica, pues siempre ha estado ahí. Y sí tenía muy claro desde que era bastante pequeño que tarde o temprano quería ser empresario. Otra cosa es que lo hubiera podido conseguir, pero se dieron las circunstancias y aproveché. Bueno, Juan Ramírez Said, lo saben, en 1999 fundó Contactel y después de 25 años se ha consolidado como líder en tecnologías de la información. Señor Ramírez Said, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ahora mismo los empresarios canarios por delante? Bueno, los desafíos que tienen los empresarios canarios no son muy diferentes que los del resto de los empresarios de este país o de Europa en su conjunto. Pero dadas las especificidades de aquí y por resaltar alguna, pues la defensa a ultranza del régimen económico fiscal para Canarias, si no, esto sería total y absolutamente inviable, pero no solo para los empresarios, sino para la población en su conjunto. Y desde luego hay que darle una salida a los problemas que tenemos actualmente, problemas que no nos están permitiendo avanzar. Entre ellos, sin duda, que por fin se produzca un pacto con respecto al tema de la migración, por ejemplo. Esa alarma social no es buena para la actividad económica, ni mucho menos. Y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con esa mal llamada turismofobia, que yo no creo que exista. O sea, yo lo que creo es que la gente manifiesta el descontento de una forma total y absolutamente legítima, y ese descontento, bueno, pues se proyecta sobre determinadas cuestiones, ¿no? En los últimos años, señor Ramírez, hemos oído cada vez con más frecuencia que hay que diversificar la economía del archipiélago, que no podemos depender de ese monocultivo que es el turismo que acaba usted de citar. Uno se pregunta si es posible eh, no tener esa dependencia del turismo cuando uno vive a 1.500 kilómetros del territorio continental desarrollado, porque evidentemente estamos cerca de África, ¿no? Pero miramos hacia Europa. Es muy complicado quitar la variable del turismo y del peso que tiene la variable del turismo en la economía en su conjunto. Lo que sí no podemos dejar de hacer es ir abriendo nuevos campos, ir abriendo nuevas actividades económicas, que además el hecho de ser un territorio no continental no solo nos supone un problema, sino que incluso puede suponer una ventaja cualitativa muy importante, tales como, pues, por ejemplo, en el sector en el que estamos nosotros, las tecnologías de la información, las comunicaciones, las producciones audiovisuales. Creo que existen y aparecerán nuevos actores en el mercado, en el corto y en el medio plazo, porque la economía, igual que la vida de las personas, está cambiando a una velocidad de vértigo, pero esto no va a parar. La irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial y de otra serie de conceptos están promoviendo nuevas profesiones, nuevos oficios, Ujú. ¿Por qué y sectores económicos deberíamos apostar? yo sin duda por aquellos sectores, primero que en los que, como les decía antes, no supone un problema la ultraperiferia y la insularidad. En eso, todo lo que es la industria del conocimiento creo que puede ser un sector digno de, por lo menos, de tenerlo en cuenta. Las producciones audiovisuales a las que hacía referencia antes, tenemos los mejores platos naturales seguramente de varios continentes, y sobre todo tenemos las personas formadas,
tenemos la generación mejor formada de los últimos 100 años, sin duda. Sí. ¿Mejor formada y con menos ganas de trabajar? Bueno, eso es... Mire, el otro día asistí, además desgraciadamente, como todos nosotros, vimos el comportamiento de nuestra juventud en una desgracia como la de Valencia. Esta semana pasada estuve en el distrito de Telefónica en Madrid y vi una iniciativa que me dejó francamente impactado. Y es la se llama 42. No quiero hacer publicidad tampoco. Puede hacerlo tranquilamente. No, es un tema que ahora se lo explico, incluso por las características, es total y absolutamente diferente. Vi un edificio lleno de gente joven que acudía allí a formarse de una forma no reglada, en la que no habían horarios ni calendario y en la que ni siquiera se exigen papeles. Simplemente lo único que se exige es quererte formar en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de la programación y querer avanzar. Y desde luego observar las normas de convivencia. Me quedé muy impactado porque aquello parecía la ONU. Y sin embargo, o sea, se veía el interés de la juventud, se veía el interés de todos. Estamos hablando de 2.000 o 3.000 personas aproximadamente pueden estar ahora mismo en esa estrategia, y todos salen al mercado con trabajo. Y no hay reglas, que es lo que me impactó mucho. Desde luego no creí que fuera posible, pero me impactó mucho. Nacho Afonso. Sí, señor Ramírez Aguirre, me gustaría preguntarle, porque ocurre en toda España, pero hay un fenómeno que está ocurriendo especialmente en Canarias, y es que uno habla con los empresarios y hay una especie de doble realidad. Uno habla con los empresarios y los empresarios le dicen a uno, no, es que hay un problema de personal, no se consigue personal, cuesta mucho, la gente no está dispuesto, no se encuentra el personal cualificado para los determinados puestos, ¿no? Y luego uno habla con los trabajadores y la sensación general de los trabajadores es que con los salarios que se están ofreciendo pues se llega muy mal a final de mes, que no da para montar un proyecto de vida, y especialmente en Canarias, donde los salarios históricamente han sido de los más bajos de España, ¿no? ¿Cómo se conjuga esta doble realidad? ¿Quién tiene razón? Y luego, pues la gran pregunta para mí, ¿no? ¿Esto significa o pone en evidencia que tenemos un sistema laboral que está mal planteado de origen? ¿O cuáles son los vicios o cuáles son las posibles opciones para intentar resolver este problema? Bueno, la verdad que la pregunta es de mucha complejidad, pero voy a intentar resumirle lo que es la posición en general de los empresarios, ¿no? Vamos a ver, estamos en una economía muy, muy impactada por el sector servicios. La economía del sector servicios no genera los salarios que generan las economías industriales. Eso es de cajón y no hace falta ni siquiera ponerse a investigar demasiado. Por lo tanto, los salarios que van acorde a la generación de valor de las diferentes actividades, pues hacen que Canarias siempre haya, y al estar muy influenciada por esa economía de servicios, nunca haya podido despegar en cuanto a generación de puestos de trabajo mejor remunerados. ¿Eso cómo se soluciona? Pues se soluciona, por una parte, apostando por ir generando, como decía antes a Miguel Ángel, un tejido desde el punto de vista económico de generación de valor. Yo ahora mismo le podría decir, no entiendo cómo en las universidades sobran plazas todos los años de ingeniería, en FP no logramos sacar suficientes profesionales en el ámbito de las tecnologías, donde se pagan salarios razonablemente altos con respecto al resto del entorno, y sin embargo no tenemos los profesionales que necesitamos. En estos momentos el déficit de Canarias está en torno a 7.000 profesionales en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que como ese déficit no es solo y exclusivamente patrimonio de Canarias, ni de España, ni de Europa, sino a nivel mundial, a nuestra empresa, quienes nos están quitando ahora mismo los trabajadores formados no son otras empresas canarias, ni siquiera otras empresas nacionales. Nos están quitando los trabajadores empresas de Noruega. Y esas empresas de Noruega logran
que estas personas trabajen desde su casa, desde aquí, desde Canarias. Entonces, y con salarios, insisto, ya salarios altos, el sector paga salarios comparativamente más altos que el resto, pero es que además, con respecto al PIB de Noruega, no con respecto al PIB de España. Con lo cual, debemos de apostar porque nuestras chicas y nuestros chicos se formen en aquellos campos en los que existe verdadera salida, y luego, por otra parte, también tiene que haber una apuesta por parte de las entidades públicas y de las administraciones por fomentar nuevos nichos de empresas. Uh-huh. Le pregunta Paco Martín. Buenos días, señor Ramírez. Estamos hablando de economía, estamos hablando de formación, del futuro profesional, pero tenemos que hablar también de energía, tenemos que hablar de infraestructuras, porque da la sensación que el archipiélago en estas dos cuestiones vive todavía en el pasado siglo XX. Seguimos con las centrales de fuel más contaminantes generando la energía. Nuestras infraestructuras, desde mi punto de vista, se han quedado atrás. El círculo empresario, ¿cómo analiza esta parte de esta parte fundamental para que tengamos un desarrollo social y una economía adecuada, pues, a este primer tercio del siglo XXI? Buenos días, Paco. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos un problema energético? Sí, tenemos un problema energético. De alguna manera, de una gravedad considerable, porque, bueno, está incluso en LID la instalación de equipos de respaldo a los ceros energéticos que han habido. La energía es un elemento fundamental. Antes se medían el progreso económico de las sociedades en función de otros parámetros. Hoy prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que se mide en función del consumo energético. Ese consumo energético debe ser un consumo energético, desde luego, que contemple el respeto al medio ambiente. Tendremos que ir a fórmulas de producción de energía bastante más respetuosas con el medio, pero necesitamos que de una vez por todas no ir en el vagón de cola de España con respecto a todo lo que significa energía y todo lo que significa infraestructura, como usted bien decía hace un momento. Y ahí yo creo que la reclamación por parte de todos del REF, el REF no solo es un papel, el REF ni siquiera es algo pues que está ahí profuso, confuso y difuso muchas veces, porque apenas que nos despistamos un momento, viene el gobierno de turno y nos intenta quitar algo o intenta dejarnos sin algo a lo que teníamos derecho. El REF debe ser una herramienta eficaz para compensar todos aquellos elementos en los que estamos en desventaja con respecto al continente. Desde luego la producción de energía y, por supuesto, las infraestructuras. Pero lo estamos viendo, o sea, estamos teniendo que discutir constantemente con el Estado y con el gobierno de turno. Ya da igual el color. O sea, el que esté instalado en Madrid, tenemos que volverles a explicar qué es lo que significa el REF, que esto no es una cuestión que nos hayamos inventado, sino que es una cuestión histórica que viene de los Reyes Católicos, que aquí en Canarias es imposible vivir si no se tiene en cuenta la singularidad en cuanto a los presupuestos y en cuanto, como decía, a ese desarrollo de infraestructuras y de energía, ¿no? Ángela Arencibia. Buenos días, señor Ramírez. Hablando de energía, quisiera saber cuál es la postura del Círculo de Empresarios respecto al proyecto de la empresa Totisa Holding S.A. de instalar una planta de energía y de almacenamiento de gas, pero vamos, lo polémico es la planta de producción de energía en el Puerto de la Luz. El sábado una cadena humana aquí en Las Palmas, dicen las crónicas que fueron unas 300 personas, en fin, hay una preocupación por los gases contaminantes que produciría esta planta. ¿Cuál es la postura del Círculo? Nosotros, aunque le parezca mentira, yo no le puedo hablar de la postura del Círculo porque no hemos podido hablar de ese tema todavía. Eso ha saltado antes
tenemos reunión la semana que viene, tenemos reuniones con carácter mensual. ¿Su postura? Mi postura siempre, y no siendo este exactamente el campo en el que ando moviéndome o me prodiga más, mi postura es, si esto estaba perfectamente previsto y cumplía con la legalidad y tal, como de buenas a primeras ya se ha pasado a generar inseguridad jurídica. Al final, lo que es realmente... Pero se habla de inseguridad de salud, o sea, de los informes que dicen que ahí va a haber unos gases contaminantes que se van a expandir sobre la ciudad, que son un riesgo para la salud. Pero y entonces los técnicos de prevención, los técnicos de medio ambiente que evaluaron ese proyecto en su momento, ¿dónde está? Ya no tiene sentido porque esa evaluación medioambiental se llevó a cabo en su momento. Yo no estoy, sinceramente, simplemente usted me ha pedido mi opinión, y yo se la estoy dando de la forma más leal que sé. A mí lo que me choca es que lo que valía hace 2 años, hace 3 años, no sé exactamente el ciclo de vida que tiene ese proyecto, hace 2 o 3 años estaban una serie de señores midiendo el impacto medioambiental, que supongo que tenían algo que decir. Con eso, insisto, no tengo una opinión formada en cuanto a si es positivo o es negativo. Lo que me gustaría es tener la seguridad de que los que ahora se pronuncian diciendo de que puede ser malo para la salud, si es malo para la salud, como usted entenderá, yo, para la mía propia, para la de mi familia y la de su familia. ¿Y si es negativo el informe? Porque el informe de impacto medioambiental está pendiente. Si es negativo el informe medioambiental y está bien razonado, pues tendremos que buscarle una solución a algo que no estaba bien hecho. Vamos a Betancourt. Señor Ramírez, buenos días. Tiene que ver con esto, ¿no? Hay en la economía actual hay un debate, no solo en Canarias, apostar por el crecimiento, por el decrecimiento. Hay una teoría sobre el decrecimiento que también es visible en las islas, o sobre, no sé llamarlo crecimiento inteligente, la calidad sin más cantidad, ¿no? ¿Usted a cuál de estas tesis se abonaría? Buenos días, Juanma. Yo, para atrás ni para coger impulso. Con eso resumiría cuál es la o sea, decrecimiento no. Decrecimiento, para que haya decrecimiento tendríamos que ser menos, que no parece la dinámica, o tendríamos que estar todos razonablemente contentos con lo que disponemos hoy en día. Y su compañero me hablaba antes, y estoy de acuerdo en que los salarios que produce el sector servicios no son los adecuados, pues tendremos que reinventarnos, ¿no? Y reinventarnos es a base también de generación de economía, ¿no? Yo sinceramente sí creo que debemos de ir hacia actividades de valor, como le decía antes, y eso va quizás en consonancia con lo que usted planteaba de ser más selectivos. Tendremos que ir a nuevas oportunidades que generen valor y por lo tanto también generen mejores salarios. Sí, me gustaría ir por una senda que usted abrió antes, que es el tema de la formación, ¿no? Decía que las ingenierías o que hay ingenierías en Canarias que están vacías, ¿no? Y que hay falta de profesionales. Y en cambio citaba un caso de un tipo de formación no reglada, digamos, ¿no? En Madrid, creo que si no me equivoco, ¿no? Pero igual también aquí en Canarias hay un montón de centros dando formación especializada para gente en tecnología de la información, etcétera. Eso me lleva a la reflexión. ¿Qué pasa con las universidades? Es decir, la formación reglada, la formación tradicional se ha quedado atrás porque no se adapta a los modelos que las empresas necesitan y por eso están vacías, o hacia dónde tenemos que ir en materia de formación, porque yo hablo con muchos empresarios también que cada vez me dicen más, no, mire, hemos arrancado nuestro propio modelo de formación porque no nos vale lo que hay fuera. Así que estamos dando nosotros la formación a los profesionales para que se incorporen y puedan ser eficientes en su trabajo en el día a día con nosotros. Sí, bueno, yo ahí le diría, vamos a ver, las universidades, al igual que que la administración y que muchos de los elementos que componen nuestro entorno, normalmente van a remolque de lo que es la realidad.
la realidad no supera la velocidad a la que cambia, ¿no? Dicho eso, vamos a ver, la formación reglada sigue siendo uno de los pilares fundamentales del progreso y del desarrollo de cualquier sociedad. Y además es la que nos garantiza que nuestras chicas y nuestros chicos salen debidamente formados al mercado de trabajo. Las empresas tenemos graves problemas, sí, tenemos problemas para conseguir profesionales y ya no solo es en el ámbito en el que nosotros nos movemos o el sector en el que se mueve Inetel, que es bastante especializado, sino en general. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que hay que reordenar un poco, y cuando digo reordenar un poco también es acudir a los centros de formación donde se están gestando los futuros universitarios, los futuros estudiantes de formación profesional, a intentar, entre comillas, venderles de una forma eficiente las salidas que tienen ahora mismo el mercado laboral y las profesiones que más se demandan. Yo le decía, y no quiero menospreciar ninguna carrera, pero no entiendo cómo se quedan plazas vacantes todos los años en las ingenierías y sin embargo tenemos carreras que tienen una saturación descomunal en el mercado de profesionales que no encuentran trabajo. Le voy a pedir un segundito, Juan Ramírez, ahí porque está hablando el presidente del gobierno en directo. Nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa. Está hablando Pedro Sánchez para anunciar esas remodelaciones en su gabinete. Señor Ramírez, ¿qué previsión de crecimiento manejan ustedes para el próximo año? Bueno, el próximo año apuntan los números que no va a haber una tasa de crecimiento como la de este año, van a haber una disminución del crecimiento. Con eso y con todo, por una cuestión coyuntural, Canarias va a estar, digamos, en mejores números que el resto del país y desde luego el resto de Europa. Se está produciendo una situación bastante complicada y anómala. Es decir, estamos viendo que las economías más industrializadas, como la alemana, la están pasando peor que las economías más basadas en servicios, como pudieran ser la española y en particular la de Canarias. Pero bueno, también habíamos asistido a un fenómeno de inflación en un entorno que no la justificaba en el pasado. Todo está cambiando. Canarias en estos momentos debe de prepararse, como el resto del mundo, para una más que probable complicación de la situación económica en el año 2026. Todavía en el 2025 tenemos tirón, pero en el año 2026 habrá que prepararse, y eso lo tenemos que hacer absolutamente entre todos, ¿no? Juan Ramírez Said, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber acudido esta mañana a los micrófonos a los estudios de Canarias Radio. Toda la suerte del mundo. La suya, como decimos siempre, será la nuestra, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy